La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la red de faros, presenta. ¿Alguna vez han escuchado hablar del Mictlán? Según sus escritos, el universo azteca estaba formada por 3 partes: el cielo, la tierra y el inframundo. El árbol de la vida mitológica azteca, el cielo, era el lugar al que iban todos los muertos en batalla o en el parto, y se dividía en 13 regiones. El resto de los mortales, para poder acceder al cielo, antes tenían que recorrer los 9 mundos del inframundo y enfrentarse a una serie de pruebas que decidían si podrían ascender o permanecerían para toda la eternidad en el Mictlán. Mictlantecutli, señor del inframundo, y Mictecacihuatl, diosa del inframundo, les otorgaban un periodo de 4 años para completar una serie de desafíos, como cruzar montañas y enfrentar criaturas salvajes. Estos 9 mundos comenzaban con un bello compañero, un perrito. Este perrito era un xoloescuincle, aquel que les ayudaba y les guiaba a través del río. Pero el xoloescuincle solo los ayudaría si el difunto había sido una persona digna y que no hubiese maltratado en ningún momento a algún perro. De otro modo, quedaban varados en la orilla perdidos. Después, llegaban a un lugar donde las montañas y los cerros se abrían y se cerraban estrellándose entre sí. Los muertos tendrían que buscar el momento adecuado para cruzar sin ser heridos. Después llegaban a una montaña llena de obsidiana, un cerro completo cubierto de filosos cuchillos ceremoniales que eran capaces de desgarrar con facilidad un cuerpo. Si lograban salir de ahí, llegaban a un lugar frío, muy frío, congelado, lleno de nieve, y cruzaban para después encontrarse con el lugar donde se decía que las personas volaban como bandera. Tras cruzar la nieve, los muertos llegaban al desierto, donde no existía la gravedad, y los cadáveres estaban a la merced del viento, que podía llevarlos hasta la orilla o regresarlos hasta el inicio de la zona. Después llegaban a un lugar de flechas y saetas, un amplio sendero donde manos invisibles flechaban a los muertos con la intención de desgarrarlos para que no pudieran continuar su camino. Más tarde, llegaban a un lugar donde comían el corazón. Fieras salvajes como un jaguar atacaban a los muertos, les abrían el pecho y extraían su corazón. Después llegaban a un lugar lleno de agua, la desembocadura del río, que a su vez se convertía en 9 ríos hondos, llenos de agua oscura que el muerto debía cruzar. Esta agua finalmente los llevaba a alcanzar el final del trayecto, una zona de niebla donde los muertos ya no podían ver a su alrededor. Su estado de cansancio los llevaba a un momento de reflexión, de decisión, de recordar los momentos de toda su historia, de toda su vida, conectándolos con el todo, y rodeados por el todo, se volvían uno, y finalmente lograban cruzar el Mictlán. Y tras conocer el Mictlán, ahora les voy a contar una historia ya muy conocida por todos los mexicanos, aquella que se lleva a cabo en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, en Catedral, justo enfrentito al Zócalo. La historia de La Llorona, que mucho se pensaba y se hablaba que era una mujer mestiza, una mujer joven, perdidamente enamorada de aquel que llegó del viejo continente, aquel español, quien le daría 3 hijos, y que ella, tan enamorada, no vería que este extraño le daría la espalda a su familia, dejándola sola y convirtiendo a sus hijos en bastardos y convirtiéndolos en un blanco para la Inquisición. Y teniendo mucho miedo, esta mujer tomó decisiones precipitadas,
quitándole la vida a sus hijos. Esa es la historia que se cuenta, pero antes de los españoles ya existía otra llorona llamada Cihuatcóatl, la mujer serpiente. Esta mujer era una pitonisa, aquella que llevaba el arte de la adivinación, aquella que podía ver el futuro, aquella que sería parte de los presagios funestos de la conquista, que hablaban de cometas de fuego, de un fuego que no se apagaba, un rayo poderoso, lluvia de fuego, lago en llamas, y finalmente el sexto presagio funesto, el llanto nocturno de la mujer misteriosa. Cihuatcóatl era la diosa madre, aquella que presagiaba nacimientos, renacimientos, regeneraciones, y que muchos identificaban como la vigilante de las almas muertas. En aquel entonces gobernaba Moctezuma, un gobernante supersticioso que temía siempre lo peor. Los sacerdotes le recomendaron invocar a Cihuatcóatl y tras haberla invocado, esta mujer salió de las aguas y bajando de las montañas para prevenir la suerte de los mexicas. Los monjes subieron a lo más alto del templo y en las montañas pudieron ver hacia el oriente una figura blanca, con pelo peinado de tal modo que parecía llevarlo enfrente como pequeños cornezuelos, arrastrando y flotando un caudal de tela tan vaporosa que se ondulaba con el viento. Oían su palabra y comprobaban augurios. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo que aquella fantasmal aparición llenaba de terror a la gente de Tenochtitlán, pero era la deidad protectora, aquella madre que había heredado los dioses y finalmente les depositaría su sabiduría. Así que decidió hablar aquellas dudas, aquellas palabras que no quería pronunciar Cihuatcóatl. Pero entre los sacerdotes y Moctezuma decidió decirles: hombres extraños y más sabios y más antiguos que nosotros vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y a ti y a los tuyos serán llenos de llanto y pena, y tu raza desaparecerá devorada, y nuestros dioses serán humillados por otros dioses. Dijo Cihuatcóatl, dirigiéndose hacia Moctezuma: dioses más poderosos que nuestro dios Huitzilopochtli, y que el gran destructor Tezcatlipoca, y que nuestros formidables dioses de la guerra y la sangre, preguntó Moctezuma, bajando la cabeza con temor y humildad. Así dicen las predicciones de la diosa Cihuatcóatl, decían los sacerdotes. Y Cihuatcóatl se quedaba pensando, prosiguiendo las últimas palabras que rompían su pecho. ¡Ay, mis hijos!, gritaba Cihuatcóatl. ¡Ay, mis queridos hijos, mis amados hijos! Lo que está por ocurrir. Aquellos hombres de los que hablaba Cihuatcóatl, aquellos hombres del oriente, eran los españoles, dirigidos por Hernán Cortés, que estaban preparados para someter a Tenochtitlán, y sería la caída del pueblo. Esta es la verdadera leyenda de la Llorona, aquella que lloraba por la penuria que le esperaba a su pueblo. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes, Twitter @Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América. Quédate en casa. Salva vidas.